estamos viviendo. Y a pesar de que las fronteras estén cerradas, los pasos ilegales no están cerrados y continúan pasando precisamente las personas migrantes. ¿Cómo está la situación en la frontera México-Estados Unidos, Rubén? Yo necesito un poco más de tiempo. En realidad, siendo un país que está tanto en las noticias por los altos niveles de COVID que estamos teniendo, por el uso del miedo desde la plataforma mediática, tanto para una cosa como para la otra, y también el uso del miedo para aún polarizar más la circunstancia en el país. Es realmente vergonzoso. Me tocaría hablar por mucho tiempo, pero podría decirlo, en primer lugar, estamos preocupados por el tema de las expulsiones. Desde el 20 de marzo de este año, cuando se cerró la frontera con México por órdenes de los Centros para el Control de Enfermedades y de los departamentos de salud, el gobierno empezó a implementar una política de expulsión de personas a México, incluyendo niños, y eso es contrario a los tratados internacionales y a las mismas leyes de Estados Unidos en contra de la trata humana. Ahora, ni siquiera ya se ponen esas personas en una lista, sino que si uno es detenido por la patrulla fronteriza, te interceptan, te regresan por otro puerto diferente de entrada, y eso pone en riesgo la vida y la salud de los niños, de los adultos que son retornados y que quedan a merced de los cárteles de drogas y de los grupos irregulares en una frontera que de por sí es caótica y es fuente de cuánta película de terror hay hoy en día y de acción violenta en este mundo. Pero también tenemos que hablar acerca de los accesos a los servicios de inmigración. Las oficinas de servicios de inmigración están cerradas desde el 4 de junio hasta el 4 de junio y los tribunales de inmigración están también cerrados para los no detenidos. Así que los casos que están en lista están suspendidos hasta el mes de junio, y el presidente acaba de firmar no hace mucho una orden ejecutiva, eso fue el 22 de abril, suspendiendo la entrada legal de inmigrantes a los Estados Unidos, lo cual pone aún más en lista y caotiza el sistema y se presta entonces para políticas que básicamente denigran la condición humana. Tenemos que hablar de la ley CARES, la ley que excluyó a inmigrantes que pagan taxes y que están en este país trabajando, los excluyó de recibir el cheque de estímulo económico, pero también a las personas que están casadas con ellos. Tenemos que hablar de centros de detención donde han muerto personas por el COVID, y Estados Unidos sigue exportando a Centroamérica detenidos por el COVID-19. Tribunales federales que le han ordenado al gobierno a liberar a los detenidos y porque han sido expuestos a contagiarse, y así ha sido y en otras ocasiones violando los derechos personales. Tenemos que hablar que en cualquier momento, tal vez el día de hoy, porque esto es un problema sistémico, el Tribunal Supremo se va a pronunciar sobre si el presidente tiene la facultad de eliminar DACA, y eso pondría en riesgo la deportación y la vida de 700,000 personas que se criaron en los Estados Unidos desde que eran menores. Muchos de ellos ni siquiera recuerdan nada de su país de origen. Se criaron aquí, muchos hablan el inglés como primera lengua y producen con sus estudios, con su trabajo a esta nación. Así que alrededor de 30,000 de ellos trabajan en profesiones relacionadas con la salud y no se les va a reconocer su estancia en el país. Por lo tanto, van a pasar a la gran mayoría de inmigrantes que viven en miedo, escondidos en este país. ¿Para qué hablar de tantas otras? Y pudiera seguir, pero es un poco difícil tanto por el tiempo que tenemos, pero además por el fuerte sentimiento que provoca el saber que en un mundo moderno hay leyes que se sustentan desde el poder de este modo. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, ya pasando a Sudamérica, Colombia ha llegado casi a los 2 millones de migrantes venezolanos y vemos una situación realmente alarmante de cómo están pasando en este contexto de COVID. Podemos comenzar con Rosa, de cómo está toda la parte del Caribe. ¿Qué es lo que está pasando con los migrantes allá? Bueno, como decía Rubén, la situación de los migrantes es no solamente en Colombia, pero en toda América Latina. Pero específicamente acá, hablando de Colombia y hablando de la costa Caribe, nosotros tenemos grandes grupos de migrantes en ciudades como Barranquilla, Cartagena, en Riohacha, y estos migrantes han sido excluidos realmente de las ayudas oficiales. Acá se ha hecho una distribución de alimentos para los nacionales, pero debido a que el sistema no permite a ellos ubicarlos porque no están con identificación, no tienen ningún número que les soporte frente al sistema, ellos no están incluidos en la base de datos, lo cual les ha, en cierta manera,
incrementado la vulnerabilidad en la cual están viviendo. De hecho, ellos estaban ya en un alto grado de vulnerabilidad porque no tenían sitios adecuados para convivir, estaban compartiendo espacios reducidos las familias. Ahora, por esta razón, ellos no tienen acceso a la comida. Si ustedes vivieran aquí en Barranquilla, podían ver un desfile realmente alarmante cada día al frente de mi casa, de niños y madres pidiendo comida, porque están tan desesperados porque no tienen nada para comer. No tienen acceso, por supuesto, al sistema de salud. Tenemos conocimiento de que hay casos de COVID en medio de esa comunidad, pero no están siendo atendidos. Así que nadie sabe con exactitud cuántos de ellos han sido afectados por el COVID-19, lo cual es una preocupación grandísima porque acá en Colombia, a diferencia de otros países, sí tenemos muertes de jóvenes y muertes de niños. Entonces, nos preocupa grandemente la situación del niño migrante, nos preocupa ver que muchas de estas familias están tan desesperadas que han comenzado una caminata de posiblemente más de 10 días de regreso a su país. Pero nos preocupa que la frontera está cerrada. Esta semana que pasó tuvimos un caso en el cual tuvimos que interceder en un grupo de organizaciones frente a las autoridades locales para que les permitieran pasar, porque algunas de las ciudades cierran sencillamente y no les permiten pasar. Ellos tienen que irse por caminos veredales con un alto riesgo para los niños. Luego llegan a la frontera, no pueden pasar por la vía legal, entonces se van por las trochas y esto obviamente les está colocando en una circunstancia terrible. Así que esa es la situación que estamos enfrentando acá en el norte de Colombia, el cual nos preocupa y donde Tirfan ha estado trabajando también. Alfredo, ¿cómo está la situación en Bogotá y también otros departamentos de Colombia? Bueno, donde me encuentro yo, que es en la región sur de Colombia, que es la ciudad de Cali, que es la ciudad más grande hacia el sur, hacia la frontera con Ecuador. Cali es una ciudad receptora de los inmigrantes venezolanos porque es un sitio estratégico y paso obligatorio tanto de los que de Venezuela iban hacia Perú y Chile en aquellos años y después de los que retornaban a Venezuela. Era un movimiento continuo, o sea que antes de la crisis de la pandemia los movimientos siempre han sido fuertes de estos migrantes, sobre todo los más desprotegidos que son los caminantes. Los caminantes en este momento están en una situación muy difícil, porque estamos en un país que obliga el confinamiento, obliga a la cuarentena, pero no hay lugares, no hay albergues, por ejemplo, en Cali ni en otras ciudades intermedias, donde los migrantes y los caminantes puedan ser albergados para que puedan vivir la cuarentena, para que puedan tener un servicio médico donde se puedan hacer los exámenes, o puedan ser protegidos, especialmente los niños y los más ancianos, para que en un lugar puedan obtener estos servicios. No existe, es decir, ellos están expuestos, están en las calles de las ciudades, en los parques, y están caminando. Y es toda una odisea de ellos para poder lograr llegar nuevamente a la frontera con Venezuela, Ecuador. Especialmente los niños, familias caminantes, con niños, mujeres embarazadas, mujeres gestantes. Esta es una situación difícil. Por eso, una de las mayores dificultades es que no hay lugares de protección, no tienen los medios de protección tampoco. Entonces, de verdad que es una situación más difícil, sobre todo para los caminantes que están buscando a como de lugar regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque han sido ya expulsados de otros países o porque están presionados, porque perdieron sus empleos, porque la mayor parte de ellos vivían de la informalidad del día al día, o porque son presionados también por los arrendatarios. Gracias, Alfredo, y sin lugar a dudas hay caminantes desde Perú que tienen que cruzar a pie también Ecuador, Colombia para poder llegar a Cúcuta. Débora, ¿cómo está la situación en Brasil? Em Brasil, eu poderia dizer que, como o Brasil é um país muito grande, quase 200 milhões de habitantes, nós recebemos pelo menos 92 nacionalidades diferentes de imigrantes e pessoas que, ao longo dos anos, vêm sido recebidos no Brasil. Então, devido à crise migratória, recebemos pessoas da Síria, da África, como Angola, Congo, Senegal, e, ultimamente, um número maior de venezuelanos. E temos também, da parte de imigrantes, pessoas que, como bolivianos e outras nacionalidades,
que já estão vivendo no Brasil por muitos anos, décadas, e que já estão na segunda geração. E, a princípio, temos uma organização, Operação Acolhida, que é uma operação do governo. Ela serve como logística de acolhimento. Mas temos um problema seríssimo, que é o seguinte, as solicitações de refúgio antes da pandemia, somente 40% a 50% da solicitação de refúgio são expedidas, são respondidas. Então, isso gera um clima de insegurança. Quando a pessoa não tem um registro, pode dizer, sou refugiado, tenho status de refugiado. Bom, para aqueles que conseguem o status de refugiados, conseguem empregos e conseguem moradias. Durante a pandemia, o problema maior que gera medo é o desemprego, e agora esse número muito grande de óbitos, de mortes no Brasil pela Covid. Então, percebemos que o maior problema é medo, pavor, de que a pessoa se infecte pelo vírus, Covid-19, e que ela, então, não tem acesso à internação e à saúde. Gracias, Débora. Pastor César, hasta diciembre del año pasado habían salido casi 5 millones de venezolanos del país y ellos son muchos de los que envían las reservas, los que envían el dinero, las remesas, hacia Venezuela. ¿Cómo está viviendo el país en estos momentos, en tiempos que sus ciudadanos no pueden enviar las remesas porque no hay apertura de los negocios, no se puede trabajar? ¿Y cómo están allá con la ya tan colapsada también economía? Bueno, el caso venezolano es un caso sumamente atípico. Estamos, como efectivamente has dicho, hemos experimentado la salida de 5 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras y en este momento, por causa del COVID-19 y por todo lo que ustedes han descrito que ha ocurrido, está ocurriendo en los países del sur, ha habido una avalancha en términos de vuelta a casa por parte de muchos migrantes. Esto ha ocasionado un colapso importante en la frontera, no solamente del lado colombiano, sino también del lado venezolano. Las personas quieren llegar a casa, especialmente los que viven hacia el centro del país, hacia el oriente del país, quieren llegar a casa y no quieren estar sujetos al tema de la cuarentena o no existen las condiciones para que puedan pernoctar y hacer su cuarentena tal y como lo exige el protocolo en atención a ellos. ¿Por qué? Porque no existen los espacios donde pasar la cuarentena, no existen los medios para subsistencia y en consecuencia ellos lo que hacen es tratar pues de burlar el proceso de estadía allí y cuando llegan a sus casas se encuentran con que hay resistencia para recibir a sus familiares por temor a que puedan venir contagiados. Esa es una cara. La otra cara es la que está directamente relacionada con tu pregunta. ¿Cómo hacen? Bueno, el país está experimentando en este momento, por causa de la cuarentena, unas medidas sanitarias que apuntan a haber sido sabiamente implementadas o anticipadamente implementadas. Pero recuerden que aquí en Venezuela no tenemos vuelos internacionales al estilo de Sao Paulo o de Bogotá, por ejemplo, de los aeropuertos de estas dos grandes ciudades. En consecuencia, el contagio ha sido pero muy poco. Apenas hay 500, algo más de 500 personas, no llega a 510 personas contagiadas. 10 han fallecido, de acuerdo con el reporte de la salud. En consecuencia, el impacto hasta ahora ha sido poco en términos de lo que son contagios, pero se está acompañando estos contagios con la venida de los nacionales que están regresando de los distintos países, Colombia, Ecuador, Perú, incluyendo el Brasil. Esto ha ocasionado que se señale a estos países como los responsables, en un sentido, por el contagio de nuestros connacionales que vienen a Venezuela. Pero el problema no es ese, el problema es una muy catastrófica condición de los medios de salud públicos para poder atender apropiadamente a nuestros connacionales. Eso por un lado. ¿Cómo ha afectado
el que los nacionales que están fuera de nuestras fronteras colaboren y contribuyen con sus familias. Pues mira, estamos